Las amigas solteras de mi novia le sugirieron fingir una ruptura para probar mi compromiso, pero fui yo quien terminó la relación. Tengo 29 años y hasta hace poco estuve en una relación con Camila, 26. Estuvimos juntos 3 años y medio, y los últimos 8 meses convivimos en un departamento de 2 habitaciones que costaba $1,450 al mes. Como yo ganaba más que ella, cubría cerca del 65% de los gastos comunes, lo cual me parecía justo. Trabajo en el rubro inmobiliario comercial, empecé como agente y hoy en día tengo mi propia correduría. Ella se desempeñaba como coordinadora de marketing, con un sueldo que rondaba los $38,000 al año. Para entender bien todo lo que pasó, hay algo importante que debo explicar. Vengo de una familia de bajos recursos. Crecí en un parque de casas rodantes en una zona rural y fui el primero de mi familia en terminar la universidad, incluso el único en tener un empleo bien remunerado. Cuando comencé a generar ingresos decentes, mi familia cambió completamente su trato conmigo. Pasé de ser el hijo olvidado a ser el cajero automático de todos. Mis padres, Rosa y Alberto, siguen viviendo en el mismo lugar donde crecí. Mi madre limpia casas para ganarse la vida y mi padre hace trabajos esporádicos solo cuando le da la gana. Mi hermana, Leticia, no terminó el colegio, tiene 3 hijos de distintos padres y asume que tengo la obligación de resolverle todos sus problemas económicos. Cada llamada suya terminaba en alguna insinuación sobre lo mucho que debía ayudar a la familia, o acusaciones de que me había olvidado de mis raíces. Siempre había alguna urgencia, un electrodoméstico roto, una factura vencida o ropa escolar que su hijo necesitaba con urgencia. Cuando comencé a salir con Camila, se enamoraron de ella inmediatamente. No porque pensaran que era buena para mí, sino porque sus padres eran dueños de una clínica dental muy exitosa. Desde entonces, mi familia empezó a fantasear con cómo podían sacar provecho de esa conexión. Hacían comentarios vulgares sobre cómo había conseguido una chica con plata y que tenía que asegurar esa relación antes de que ella se diera cuenta de que podía aspirar a algo mejor. Mi madre me preguntaba todo el tiempo cuándo volvería a llevar a Camila para conocer mejor a su familia, que en realidad significaba que quería entrar en ese círculo social para sacar algún tipo de beneficio. En mi cabeza, las cosas iban bien entre Camila y yo. Teníamos nuestras rutinas, yo preparaba café por las mañanas antes de que ella se levantara para ir a trabajar, cocinábamos juntos los domingos y disfrutábamos de la compañía del otro sin necesidad de grandes planes. Mientras ella veía sus programas de televisión, yo me ponía al día con informes del mercado inmobiliario. Nos entendíamos sin conflictos. Los sábados solíamos quedarnos en la cama hasta tarde, pedíamos comida y charlábamos de cualquier cosa. Para mí, era una relación madura, estable y sana. Lo que yo no sabía era que Camila, por otro lado, venía desahogándose constantemente con su grupo de amigas, Rebeca, Tamara y Lorena. Las 3 estaban solteras y cada semana parecía que vivían un nuevo desastre amoroso. Analizaban hasta el más mínimo detalle de los mensajes que recibían de sus citas. Rebeca, por ejemplo, acababa de descubrir por redes sociales que su exnovio tenía una relación paralela desde hacía 6 meses. Tamara atravesaba un divorcio complicado, su ex le vació la cuenta de ahorros y se fugó con su secretaria. Y Lorena repetía el mismo patrón una y otra vez. Cuando las cosas se ponían estables, se aburría y saboteaba todo. Este trío, amargado por sus propias experiencias, no podía soportar que Camila viviera algo estable y predecible. Así que comenzaron a meterle ideas en la cabeza, que yo ya no hacía esfuerzo, que necesitaba generar chispa para que no perdiera el interés. Empezaron a convencerla de que debía crear celos o tensión para despertarme y hacer que me diera cuenta de lo que tenía. Ellas se sentaban a diseccionar cada aspecto de nuestra relación como si fueran terapeutas de pareja, aunque no lograban mantener una relación ni por 3 meses. Y sí, ahora que lo pienso, hubo señales. Camila comenzó a hacer comentarios sutiles sobre cómo se sentía atrapada en una rutina, preguntándome si no extrañaba la emoción de estar soltero. A veces veía a parejas discutir en público y decía cosas como, al menos tienen pasión, o me pregunto cómo será tener ese tipo de intensidad. Yo lo atribuía a pensamientos pasajeros, normales en cualquier relación. Nunca imaginé que, detrás de esas palabras, sus amigas le estaban asegurando que la comodidad era el principio del fin, y que para mantener a un hombre comprometido había que hacerle sentir que podía perderlo. La idea era manipularme hasta llevarme al compromiso, porque según ellas, la comunicación directa era cosa de mujeres débiles que no entendían la psicología masculina. 2 meses antes de que todo estallara, noté un cambio en ella. No es que actuara como si ocultara algo, pero sí parecía tener una especie de crisis existencial sobre nuestra relación. Empezó a decir que sentía que se estaba perdiendo la experiencia de sus 20s por estar en una relación seria. Veía las publicaciones de sus amigas en bares, en conciertos, disfrutando su soltería, y se le notaba cierta nostalgia. Comenzó a seguir cuentas en redes sociales sobre vivir tu mejor versión y redescubrir tu independencia. Yo pensé que estaba estresada por el trabajo. Su empresa pasaba por una reestructuración interna, y muchos temían ser despedidos. Quise apoyarla como pude, le dije que, si eso pasaba,
podíamos reducir gastos, mudarnos a un lugar más barato y que encontraría otro empleo. Me esforcé por ser un buen compañero, sin saber que ya estaba considerando otros caminos. Incluso llegué a ofrecerle ayuda para actualizar su currículum y ponerla en contacto con personas de mi entorno profesional, por si quería explorar otras opciones laborales. Pero entonces sus comentarios comenzaron a volverse más directos. Empezó a soltar frases como: me pregunto cómo sería volver a estar sola, o a veces siento que me apresuré al sentar cabeza tan joven. Me desconcertaba, porque ella había sido quien insistió en que nos mudáramos juntos. Fue ella la que hablaba del futuro y creaba tableros de ideas en Pinterest con planes de decoración para nuestro hogar. Poco a poco, las conversaciones se volvieron más densas. Hablaba de cómo sus amigas estaban viviendo experiencias únicas, mientras que ella, según sus palabras, solo estaba jugando a la casita conmigo. Me contaba sobre artículos que leía donde personas jóvenes, al casarse temprano, terminaban arrepintiéndose. Incluso mencionaba que quería viajar sola, hacer mochilero por Europa para reencontrarse consigo misma. Durante un par de semanas, todo giraba en torno a ese tema. Camila se mostraba cada vez más inquieta con nuestra vida juntos, que según ella se había vuelto monótona. Se molestaba por cosas sin importancia, que siempre íbamos al mismo supermercado, que nuestras citas eran predecibles. Decía que ya no hacíamos nada espontáneo, aunque cada vez que yo proponía algo fuera de lo común, tenía alguna excusa, que estaba cansada o que ya tenía planes con sus amigas. Hasta que una noche, se vino la conversación importante. Estábamos en el sofá, el mismo que habíamos escogido juntos 6 meses atrás, justo después de cenar. De pronto empezó a llorar, con lágrimas reales, nada fingido. Me dijo que había estado reflexionando mucho y que no sabía si realmente estaba preparada para una relación tan seria. Me soltó todo un discurso sobre cómo me quería, pero sentía que se estaba perdiendo a sí misma en esta relación. Explicó que pasó de vivir con sus compañeras de universidad a vivir conmigo, sin experimentar nunca la independencia total. Comentó que sus amigas le habían hecho notar que aún tenía 26 años y que tal vez estaba entrando demasiado rápido en la vida adulta. Hablaba de sentirse atrapada en una rutina doméstica, de haber perdido su espíritu aventurero. Y entonces llegó el golpe definitivo: quería que tomáramos un descanso. No una ruptura, aclaró con énfasis, sino un espacio temporal. Un mes sin vernos, sin contacto salvo para lo indispensable respecto al departamento o las cuentas. Según ella, necesitaba ese tiempo para evaluar si estaba en esta relación por amor o solo por comodidad. Tenía todo planeado. Había averiguado sobre estudios pequeños donde podía quedarse, y estaba convencida de que esta pausa serviría para que ambos ganáramos perspectiva. Aseguró que, si realmente estábamos destinados a estar juntos, ese mes solo reforzaría nuestra unión. Y si no, mejor saberlo ahora que más adelante, cuando la cosa se pusiera más seria. Incluso decía que tomarse un descanso era una muestra de madurez, que demostraba que queríamos tomar decisiones responsables. Lo explicó de una manera tan sensata y lógica que terminé asintiendo, aunque por dentro cada palabra era como un cuchillo. Insistía una y otra vez en que me amaba, que no era porque quisiera estar con otras personas, sino porque necesitaba crecer, reencontrarse, asegurarse de que nos elegía por las razones correctas. Repetía que esto era temporal, que solo necesitaba espacio. Yo estaba destrozado, pero traté de ser comprensivo. Le dije que si necesitaba ese tiempo, lo respetaría. Incluso me ofrecía ser yo quien se mudara temporalmente, pensando que le sería más fácil a ella encontrar a alguien con quien compartir el alquiler. Estaba tan enfocado en ser el novio comprensivo que no noté lo bien calculado que estaba todo. Viendo en retrospectiva, debí haberlo notado. Camila nunca había sido del tipo que se sumergía en dilemas existenciales o reflexiones filosóficas sobre el rumbo de su vida. Siempre había sido práctica, firme en sus decisiones. Pero cuando alguien a quien amas llora y dice que está confundido, lo único que quieres es ayudarle. Las 3 semanas siguientes fueron una pesadilla. Me mudé al cuarto de invitados de mi amigo Leo, pagándole $650 por el mes. A pesar de eso, seguía cubriendo mi parte del alquiler del departamento que compartíamos, porque no quería dejarla en apuros económicos. Leo fue un buen amigo, aunque notaba en sus comentarios sutiles que creía que me estaban tomando el pelo. Hacía observaciones como lo conveniente que era que Camila necesitara espacio justo cuando vencía su contrato de alquiler, o lo raro que resultaba que una persona en crisis existencial estuviera tan activa en redes sociales. Pero yo aún no estaba listo para ver eso. Mi familia, como era de esperarse, reaccionó fatal. Cuando le conté a mi madre, Rosa, que Camila y yo estábamos en una pausa, se puso nerviosa por la posibilidad de perder el vínculo con su familia adinerada. Me soltó un: más vale que soluciones esto antes de que encuentre a alguien con más plata. Sí, todo un ejemplo de apoyo emocional. Luego me dio una clase sobre cómo debía luchar por ella y no dejarla ir solo por orgullo. Mi padre, Alberto, tenía su propia táctica: comprarle cosas, flores,
joyas, un viaje de fin de semana. Según él, las mujeres necesitaban recordatorios de lo que tenían, y yo tenía que esforzarme más por conservarla. Me aconsejó que apareciera en su trabajo con flores o que le escribiera cartas de amor. Mi hermana Leticia fue más directa. Me preguntó si eso significaba que ya no podría ayudarla con el pago de su coche y sugirió que me comprometiera con Camila de una vez para asegurarme de que no se fuera. Nadie se interesaba realmente por cómo me sentía o si esta situación era sana para mí. Solo les preocupaba perder sus ventajas por estar relacionados con su familia. Cuando intentaba explicarles que quizá este espacio nos serviría para evaluar nuestra relación, me miraban como si estuviera diciendo una locura. Y el trabajo se volvió insoportable. Siempre he sido concentrado con los clientes y detallista con los contratos de propiedades, pero empecé a cometer errores tontos. Mostraba un inmueble y mi mente divagaba, pensando en qué estaría haciendo Camila en ese momento. Perdí 2 llamadas importantes por estar mirando el celular esperando que me escribiera. Mi jefe terminó llamándome la atención después de que arruiné unos documentos de un contrato importante. Me preguntó si todo iba bien en casa. Me dio vergüenza tener que confesar que estaba atravesando problemas de pareja. En este rubro, uno necesita proyectar seguridad y control. Nadie quiere hacer negocios con alguien que parece tener su vida personal al borde del colapso. Él fue comprensivo, pero me advirtió que tenía que enfocarme antes de dañar mi reputación profesional. Mientras tanto, Camila parecía estar viviendo su mejor etapa. En redes sociales, su vida era un escaparate de felicidad. Salía con sus amigas, probaba restaurantes nuevos, visitaba galerías de arte y asistía a conciertos. En cada publicación se la veía radiante, como si su vida se hubiera transformado en una especie de documental sobre la libertad. Y yo, apenas estaba sobreviviendo. Comenzó a subir fotos con frases como reencontrándome conmigo misma o abrazando mi independencia. Aparecía riendo junto a Rebeca, Tamara y Lorena en algún sitio moderno para almorzar del que yo nunca había oído hablar. También subía imágenes en clases de cerámica o haciendo yoga en el parque. Parecía estar viviendo la vida como si acabara de salir de prisión. La diferencia entre su aparente felicidad y mi propio malestar era demoledora. Pero lo peor no era eso. Era la guerra psicológica. Cada pocos días, me llegaban mensajes suyos cuidadosamente construidos, como si quisiera mantenerme enganchado y confundido al mismo tiempo. Cosas como, echo de menos cómo preparas el café por las mañanas, seguidas de pero me está gustando tener mi propio espacio para pensar. Todo parecía calculado para dejarme desorientado y aferrado a alguna esperanza. A veces escribía, he estado recordando nuestro viaje a Colorado el año pasado, y al día siguiente publicaba una foto en una caminata con sus amigas, como si no tuviera ninguna preocupación en la vida. Compartía recuerdos bonitos entre los dos y acto seguido hacía algo que dejaba claro que estaba siguiendo adelante sin mí. Esa montaña rusa emocional me estaba destrozando. Dejé de tener apetito. Comida que antes disfrutaba me sabía a nada, y a menudo se me olvidaba comer. En 3 semanas, había perdido como 7 kilos. Mi amigo Jaque empezó a preocuparse en serio. Me veía pasar horas en su sala, sin despegar la vista del teléfono, esperando una respuesta de Camila. Empezó a traerme comida, asegurándose de que al menos comiera algo decente una vez al día. Yo no dejaba de revisar sus redes sociales. Cada foto, cada pie de foto lo analizaba como si escondiera un mensaje secreto sobre lo que sentía. Si subía una foto riéndose en un restaurante, me pasaba horas preguntándome si de verdad estaba mejor sin mí. Si compartía una frase sobre independencia y crecimiento personal, yo lo tomaba como una señal de que estaba lista para terminar definitivamente. Me volví adicto a descifrar cada publicación. La parte lógica de mí sabía que si alguien necesitaba espacio para reflexionar de verdad, no estaría todo el tiempo en redes sociales ni saliendo tanto. Pero cuando estás enamorado y la otra persona te convence de que está pasando por una crisis emocional, tiendes a justificar cualquier comportamiento. Me encontraba inventando razones para todo lo que no cuadraba. Después de 3 semanas de esta tortura, empecé a asumir que lo nuestro había llegado a su fin. Seguía con el corazón hecho pedazos, pero trataba de aceptar la realidad y pensar en cómo seguir adelante sin Camila. Incluso había empezado a mirar departamentos para cuando se terminara mi mes en casa de Jaque. Y entonces, todo cambió por completo. Me enteré más tarde de que el grupo de amigas de Camila había tenido una gran pelea. Al parecer, Lorena se había empezado a sentir desplazada por toda la atención que Camila estaba recibiendo durante la crisis. Decía que ella también pasaba por problemas amorosos, pero que nadie le prestaba atención. Esto desembocó en una discusión fuerte, donde acusó a Camila de disfrutar demasiado la manipulación, y Camila respondió que Lorena estaba celosa porque el plan funcionaba demasiado bien. Lorena, según supe, incluso llegó a decir que Camila se estaba volviendo una psicópata al disfrutar viendo cómo yo me venía abajo. Tamara intentó calmar las aguas, pero al final se puso del lado de Lorena cuando Camila empezó a gritarles a ambas. Todo terminó de estallar cuando Rebeca, llena de remordimiento, ya no pudo seguir justificando lo que estaban haciendo. Rebeca me llamó un sábado por la noche, cerca de las 11. Su voz era temblorosa,
como si hubiera estado llorando por horas. Comenzó a disculparse incluso antes de explicarme por qué me llamaba. Dijo que no podía seguir cargando con lo que sabían que me estaban haciendo y que necesitaba contarme algo importante sobre Camila. Mi corazón se aceleró. Pensé que quizá algo grave le había pasado, que estaba enferma o en peligro. Pero lo que Rebeca me dijo fue otra cosa. Una confesión que derrumbó mi mundo. Me contó que toda la ruptura era una farsa. Algo completamente planeado y fingido. Las palabras le salían atropelladas, como si no pudiera decirlas lo suficientemente rápido. Me explicó que todo había sido idea del grupo de amigas de Camila para provocarme miedo a perderla y así empujarme a dar el siguiente paso en la relación, comprometerme. Le habían aconsejado exactamente qué decir, cómo actuar, qué publicar en redes y hasta cómo hacerme sentir que estaba a punto de perderla. Según Rebeca, lo habían organizado todo como una estrategia. Incluso ensayaban nuestras conversaciones y armaban sus publicaciones como si fueran parte de una campaña de marketing. Me confesó que llevaban meses planeando esta especie de intervención de pareja, desde que Camila se quejaba de que la relación se había vuelto monótona. Le hicieron creer que cuando una relación se vuelve cómoda, los hombres dejan de comprometerse porque sienten que ya lo tienen todo. Así que decidieron seguir teorías sobre crear urgencia y escasez emocional para forzar una reacción. Cada parte del plan estaba detallada, desde el momento exacto en que debía comenzar la crisis, para coincidir con la renovación del contrato del departamento, hasta las frases que debía decir para que parecieran dudas auténticas. Diseñaron su actividad en redes para que ella se viera feliz, plena sin mí, pero sin dejar de compartir recuerdos nuestros que me hicieran dudar. Incluso eligieron restaurantes y actividades que proyectaran una vida vibrante y libre. Me contó también que monitoreaban mis reacciones a través de mis redes, qué publicaciones veía, qué me gustaba, si comentaba algo. En base a eso, ajustaban el comportamiento de Camila. Cuando notaban que yo estaba empezando a aceptar la ruptura, ella me mandaba un mensaje nostálgico para reengancharme. Si me notaban esperanzado, publicaba algo sobre independencia para asustarme de nuevo. Me trataban como a un experimento, analizando mis respuestas y ajustando sus tácticas según mis reacciones. Rebeca incluso se disculpó por lo bien que funcionó todo. Admitió que habían hecho apuestas sobre que funcionaría mejor y celebraban cada vez que yo respondía tal como esperaban. Me dijo que les parecía fascinante lo predecible que era la psicología masculina. Todo fue una manipulación psicológica con el objetivo de desestabilizarme y hacerme tan desesperado por recuperarla que, cuando ella decidiera volver, lo hiciera como una heroína, y yo, agradecido, terminara proponiéndole matrimonio. Según su plan, todo debía durar un mes exacto. Después, Camila tendría una revelación dramática, volvería a buscarme y esperaba que yo cayera rendido a sus pies con un anillo en la mano. Cuando colgué, me quedé sentado en el sillón de Jaque por 2 horas, con un nudo en el estómago. Todo lo que había sentido en esas semanas, la ansiedad, las dudas, las noches sin dormir pensando que había hecho mal, no había sido más que un juego para ellas. Usaron mi amor por Camila como si fuera una herramienta más en su experimento. Mi dolor emocional fue su diversión. La noche siguiente, Camila apareció en el departamento de Jaque con una caja de galletas caseras y una cara de preocupación que ahora entendía como completamente fingida. Seguramente venía a iniciar la segunda parte de su estrategia, donde comenzaría a mostrar señales de echarme de menos. No le di ni un segundo de ventaja. La enfrenté directamente con todo lo que Rebeca me había contado. Su rostro se puso pálido. Intentó negarlo al principio, tartamudeando sin saber qué decir. Pero cuando empecé a repetirle palabra por palabra lo que sabía, incluyendo frases literales del chat grupal y detalles específicos sobre cómo monitoreaban mi actividad, se vino abajo. Lo confesó todo. Las lágrimas comenzaron a rodar desde el primer momento. Pero esta vez, no caí en su actuación. Aseguró que todo había empezado como una simple estrategia para empujarme a comprometerme, pero que las cosas se habían complicado más de lo que había previsto. Intentó restarle importancia, como si todo hubiera sido una conversación inocente entre amigas que se les fue de las manos, como si estuvieran organizando una fiesta sorpresa en vez de una manipulación emocional a largo plazo. Explicó que sus amigas le habían metido en la cabeza la idea de que nuestra relación estaba estancada y que yo la estaba dando por sentada. Le dijeron que los hombres necesitaban ser sacudidos, que solo entendían el valor de algo cuando los sentían en peligro. El plan del falso distanciamiento, según ellas, era perfecto para hacerme reaccionar y dar el paso del compromiso. Afirmó que incluso le mostraron artículos de psicología que respaldaban su teoría. Se disculpó una y otra vez, diciendo que nunca pensó que todo se prolongaría tanto ni que me causaría tanto sufrimiento. Aseguraba que el tiempo separados le había hecho darse cuenta de cuánto me amaba realmente y que quería compartir su vida conmigo. Decía que verme sufrir había sido mucho más duro de lo que imaginaba, que incluso le había dicho a sus amigas en varias ocasiones que quería detenerlo todo. Pero incluso en ese momento, intentaba manipularme otra vez. Me dijo que si en verdad la amaba, podría perdonar un error,
y que mi reacción demostraba que quizás sus amigas tenían razón al decir que yo no estaba verdaderamente comprometido con nuestro futuro. Planteó que el hecho de que estuviera tan molesto era señal de que no entendía ni me importaban sus necesidades emocionales. Sostuvo que, en realidad, su plan había funcionado, porque había revelado lo mucho que me importaba ella, y que podíamos utilizar esa experiencia para reforzar la relación. Intentó convertirlo en una especie de revelación emocional que, supuestamente, nos haría más fuertes como pareja. Esa jugada de darle la vuelta a la situación para culparme a mí fue lo que más me enfureció de todo. Le respondí que, lejos de provocarme ganas de proponerle matrimonio, había conseguido el efecto contrario. No podía imaginar casarme con alguien que consideraba aceptable utilizar la manipulación emocional como estrategia de pareja, mucho menos con alguien que fue capaz de verme sufrir durante semanas, sabiendo que todo era una farsa. Lo que más me afectó no fue solo la mentira, sino que se quedó ahí, mirándome a los ojos, sabiendo el daño que me estaba causando, y aún así siguió adelante. Me vio perder peso, descuidar mi trabajo, y angustiarme por un futuro que ella misma estaba saboteando mientras salía a divertirse con sus amigas, usando mis emociones como espectáculo. Fingió crisis personales, lloró por sentirse atrapada, habló de que necesitaba espacio para encontrarse a sí misma, y dijo no estar segura de seguir amándome. Todo formaba parte de un libreto cuidadosamente planeado. Cada lágrima, cada gesto de arrepentimiento, cada palabra de afecto estaba calculada para provocar una reacción. Recordé todas las noches en vela preguntándome en qué había fallado, dudando de mí mismo, cuestionando si era suficiente para ella. Mientras tanto, ella estaba en museos y branches, posando para Instagram como si nada. Camila me suplicaba que le diera otra oportunidad, prometía cortar todo contacto con sus amigas, me proponía ir a terapia de pareja y mudarnos a otra ciudad para empezar de cero. Lo intentó todo, pero ya era tarde. Le dejé claro que la confianza entre nosotros se había roto por completo, y que no podía construir una vida con alguien capaz de semejante manipulación. ¿Cómo iba a creerle en una futura discusión? ¿Cómo saber si un problema real no era otra de sus pruebas? Me dijo que me amaba, pero yo le respondí que el amor no consiste en causarle dolor al otro a propósito. El amor verdadero exige honestidad, no juegos mentales para presionar a alguien a casarse. Lo que ella hizo no fue amor, fue abuso emocional disfrazado de estrategia de pareja. Le dije que ya tenía el espacio que tanto había buscado, y esta vez sería definitivo. En menos de 2 semanas, me mudé a un apartamento de una habitación, lejos de todo lo que me recordara a ella, por 1.100 al mes. Empezar de cero en otro vecindario se sintió como un respiro profundo. Camila intentó contactarme de todas las formas posibles. Me llamó desde distintos números, apareció en mi oficina, y hasta hizo que su madre me llamara rogando por ella. Rosa, su madre, dejó un mensaje diciendo que Camila era solo una chica joven que cometió un error. Lo cierto es que el talento para manipular le venía de familia. Sus amigas también intentaron justificar lo indefendible. Rebeca dijo que solo querían ayudar. Tamara me acusó de exagerar, afirmando que todas las relaciones requieren cierto nivel de estrategia. Y Lorena, increíblemente, dijo que el plan funcionó porque demostró cuánto me importaba Camila. Ninguna entendió que lo que se había probado realmente era que ella era capaz de ejecutar un abuso emocional metódico. Esa experiencia me enseñó una gran lección sobre con quién compartir mi vida. Había estado tan enfocado en ser un buen novio, hijo y hermano, que no noté que estaba rodeado de personas que solo me valoraban por lo que podía ofrecerles. Me refugié en el trabajo con una energía renovada y una visión más amplia. Todo lo vivido me volvió mucho más hábil para detectar intenciones, algo que terminó beneficiando mis habilidades como negociador y mi criterio para establecer relaciones profesionales. 6 meses después, abrí mi propia empresa, Thompson Propiedades Comerciales. El primer año facturé $73,000. No fue fácil, pero al segundo año ya ganaba $140,000, y para el tercero llegué a los $180,000, con 2 agentes bajo mi supervisión. Mientras tanto, la vida de Camila se desmoronaba. Perdió su empleo en marketing y tuvo que regresar a vivir con sus padres, enfrentando críticas constantes por haber dejado escapar a un buen hombre. Su grupo de amigas se desintegró en medio de peleas, reproches y culpas por cómo salió todo. Yo ya no prestaba atención a ese drama. Estaba enfocado en crecer y en rodearme de gente sana. Mi vida dio un giro completo. Thompson Propiedades Comerciales estaba arrasando. Ganaba $280,000 al año. Tenía 5 agentes en mi equipo, había comprado una casa de $340,000 en una zona tranquila y manejaba un BMW 540i. Nada extravagante, pero sí un reflejo del esfuerzo. Lo mejor de todo es que estaba comprometido con una mujer maravillosa, Sara, una exitosa abogada especializada en bienes raíces. Todo iba realmente bien. Y entonces comenzaron a llegar los mensajes desesperados. El primero, a través de LinkedIn, de parte de Camila. La bloqueé de todas partes,
pero de alguna manera se las arregló para enterarse de mi crecimiento profesional a través de conocidos en común. Me escribió felicitándome por mis logros, diciendo que siempre había creído en mí y que estaba orgullosa de ver cómo avanzaba. El mensaje, cuidadosamente redactado, pretendía sonar amigable y alentador, pero era evidente que buscaba abrir la puerta a una nueva conversación. No respondí. Sin embargo, lejos de detenerse, fue subiendo el tono. Consiguió mi correo empresarial y me mandó un mensaje preguntando si podíamos tomar un café, como amigos. Al no obtener respuesta, empezó a enviar correos más extensos donde aseguraba que había cambiado, que había madurado y que lamentaba profundamente cómo terminaron las cosas entre nosotros. Me enteré, a través de conocidos, de que la vida de Camila no había mejorado en lo absoluto en los últimos 2 años. La despidieron de su trabajo en marketing y no había logrado encontrar un empleo que le pagara lo suficiente. El mercado laboral en su campo se había vuelto muy competitivo, y después de haber dejado de lado su desarrollo profesional por enfocarse en los dramas de nuestra relación, sus habilidades ya no destacaban. Estuvo encadenando trabajos temporales y empleos de medio tiempo, con suerte ganando unos 25,000 al año. Vivía con sus padres, una situación cada vez más incómoda. Ellos no paraban de recordarle que había desperdiciado una relación estable y la comparaban constantemente con hijas de amigos que se casaban o compraban casas. La presión era abrumadora. Según lo que escuché, la trataban como una fracasada que había arruinado su vida por malas decisiones. Había agotado sus ahorros durante los periodos en los que estuvo desempleada y acumulado más de $8,000 en deudas de tarjeta de crédito. Le quitaron el coche tras varios pagos vencidos, y ahora se desplazaba en autobús o pedía prestado el coche a sus padres. La diferencia entre su situación actual y lo que había dejado atrás era tan evidente que, según decían, la estaba consumiendo por dentro. Y aquí es donde las cosas se pusieron más interesantes. Al parecer, Camila se enteró de que mi negocio estaba creciendo y que había empezado a contratar personal. En su desesperación, me envió un correo suplicando por cualquier puesto. La misma mujer que me había hecho pedazos emocionalmente ahora rogaba por una oportunidad laboral. El correo, claramente revisado una y otra vez, buscaba sonar humilde y arrepentido, mientras resaltaba cada una de sus cualificaciones. Me hablaba de sus problemas económicos con lujo de detalles. Decía que sus padres amenazaban con echarla si no se ponía en orden pronto. Reconocía que pensaba en mí constantemente y que haberme perdido había sido el mayor error de su vida, no solo en lo sentimental, sino también a nivel profesional, porque nunca supo valorar mi visión empresarial. Básicamente, admitía que había destruido su vida al destruir nuestra relación. Y no fue la única en intentar un acercamiento. Sus antiguas cómplices también comenzaron a contactarme. Rebeca me escribió por Facebook preguntando si necesitaba ayuda en marketing freelance, porque no le alcanzaba con el trabajo de medio tiempo en una tienda. Fingía que éramos viejos amigos que simplemente habían perdido contacto, ignorando convenientemente el papel que jugó en mi sufrimiento. Tamara me buscó preguntando si había vacantes administrativas. Estaba desesperada por un empleo estable con beneficios. Me dijo que siempre había creído en mi potencial, que lo suyo fue solo un malentendido, como si eso borrara todo el daño. Pero la peor fue Lorena. Tuvo la desfachatez de escribirme proponiéndome una cita. Decía que siempre había sentido algo por mí, pero que nunca encontró el momento adecuado para decírmelo. La misma mujer que había ayudado a manipularme emocionalmente, ahora pretendía presentarse como una posible pareja romántica. Su desesperación era evidente, y no voy a negar que hubo cierto placer en verlas arrastrarse. Aquellas que un día pensaron que era divertido jugar con mis emociones ahora trataban de regresar a mi vida porque yo prosperaba mientras ellas estaban estancadas. Su plan había sido claro: manipularme para que volviera con Camila, casarnos, y así todas podrían aprovecharse de mi éxito a través de ella. Mi familia, como era de esperarse, no se quedó atrás. Cuando se enteraron de mi buen momento económico, empezaron a llamar con frecuencia. Mi madre, Rosa, sugirió que debía olvidar y perdonar a Camila, porque según ella, un hombre exitoso necesita una buena mujer a su lado. Ignoró por completo todo lo que Camila me había hecho. Mi padre, Alberto, me habló de su más reciente idea millonaria y dijo que Camila podría ayudarme a hacer contactos gracias a los vínculos de su familia. Como si eso fuera algo que alguna vez me importó. Mi hermana, Leticia, incluso me pidió que le ayudara firmando como aval para un préstamo y dijo que volver con Camila mejoraría mi imagen como empresario responsable. Increíble, pero ya había aprendido la lección. Respondí al correo de Camila con un mensaje formal y cortés. Le agradecí su interés en Thompson Commercial Properties, pero le dejé claro que no consideraba adecuado iniciar una relación laboral con alguien con quien tenía un historial personal tan complicado. Le deseé suerte y le recomendé buscar otras oportunidades en la zona. El tono fue educado,
pero firme, sin dejar espacio a más diálogo. A sus amigas no les contesté en absoluto. No merecían siquiera una respuesta. Interactuar con ellas solo les daría una nueva oportunidad de intentar manipularme. A mi familia les dejé bien claro que mi éxito no significaba que iba a convertirme en su cajero personal. Si querían una relación conmigo, debía basarse en respeto y afecto genuino, no en conveniencia económica. Lo mejor de todo fue que la noticia se difundió rápido entre quienes nos conocían. Se enteraron de cómo manejé la situación y de lo bien que me iba. Empezaron a buscarme para propuestas laborales y redes de contacto. Mientras tanto, la reputación de Camila y sus amigas fue cayendo poco a poco. Ya nadie hablaba de ellas con la misma simpatía, y más de uno empezó a distanciarse al ver lo que había detrás de la imagen que proyectaban. La última información que me llegó fue casi anecdótica. Camila seguía viviendo bajo el techo de sus padres, haciendo turnos en una tienda del centro comercial que apenas le alcanzaban para cubrir lo básico. Rebeca, sin poder mantenerse por sí sola en la ciudad, se mudó con unos familiares y ahora pasaba sus días en una oficina aburrida, lejos del mundo del marketing que tanto decía dominar. Tamara se quejaba constantemente en redes, publicando indirectas llenas de frustración. Y Lorena había terminado dependiendo emocional y económicamente de un tipo que, según su entorno, no la valoraba. Yo, por mi parte, decidí no mirar atrás. Cada día invertido en sanar, en crecer y en construir algo mío, rindió frutos. Entendí que el silencio también es una respuesta, y que alejarse a tiempo de quienes solo aportan caos es un acto de amor propio. No necesité vengarme. La vida misma puso a cada quien en su lugar. Y lo mejor de todo es que no tuve que mover un solo dedo para verlo.